¿Qué tal? Bienvenidos a otra nueva entrega del Traficantes de Cultura. Hoy día vamos a hablar de historia, vamos a hablar de patrimonio, de turismo, de memoria, bajo dos libros absolutamente interesantes y exquisitos, sobre todo en su calidad y de cómo fueron construidos. Hoy día vamos a reunirnos bajo estos dos títulos. El primero, Balnearios Populares 1970-1973, Patrimonio, Turismo y Memoria, y de la, por la misma, Paisaje Cultural de Chiloé, libros ambos editados por Ediciones UC, y con quien nos reunimos hoy con una de sus editoras, Macarena Cortés. Macarena, muchísimas gracias por su tiempo para con los Traficantes de Cultura. Muchas gracias a ti por la invitación. Decía también para quienes nos verían y escucharán que Macarena Cortés es arquitecta y directora del del Patrimonio Cultural de la Universidad Católica. Y bajo ambos libros donde compartes la edición. Y vamos a irnos primero con el Balnearios Populares, donde compartes la edición junto con Thaise Gambarra y Francisca Evans. Eh, y un libro muy bello, muy gráfico, muy el tono en el que ocupa de la arquitectura, pero también como saliéndonos un poco de la academia, para hablar del ciudadano de pie que les gusta hablar de historia, hablar de patrimonio, y sobre todo un hecho en particular que creo haberlo oído mencionado hablar en libros de historia que hablan de la unidad popular, y creo que uno o dos documentales o cortometrajes, que es la historia de los balnearios populares, de la medida 29 incluida en el programa de gobierno de la unidad popular. ¿Cómo, cómo se gesta la investigación de un libro como este? Bueno, muchas gracias, Humberto. Efectivamente, la verdad es que, bueno, yo soy arquitecta y venía trabajando el tema de la difusión del turismo y el nacimiento del turismo en Chile a lo largo del siglo XX como una práctica social que permite la renovación arquitectónica. O sea, el turismo como una actividad nueva en la sociedad que se gesta en el siglo XX va modificando ciertas arquitecturas que están dedicadas al ocio y al contacto con la naturaleza, a las vacaciones y a la expansión territorial también en los bordes costeros. Entonces, la verdad que fue como un trayecto más bien cronológico y por eso llegamos hasta el punto de los balnearios populares del gobierno de Salvador Allende. En realidad fue más bien por una consecuencia de ir estudiando el desarrollo del turismo en Chile y como hito fundamental cuando aparece el tema del turismo social, con interés que es un poco distinto a lo que había sucedido al inicio, que obviamente el turismo había surgido para las clases elitistas que podían optar al viaje y a las vacaciones como parte de un lujo, ¿no es cierto? Y por lo tanto la conciencia de que las vacaciones debían ser, al igual que otros derechos, un derecho social, es que aparece el turismo y la creación de los balnearios populares durante su gobierno. Desde la arquitectura, y quizás también era el concepto de la época, yo voy a ponerle el título vanguardia. Vanguardia en el sentido de que uno veía que estas estructuras prefabricadas que se armaban muy rápido y se montaban muy rápido, y que eran precisas para poder para poder armar estos 17 balnearios populares desde Arica a Lota. Exactamente. Sí, a ver, claro, hay un desarrollo arquitectónico que siempre va tendiendo en el siglo XX a la industrialización y a la prefabricación de la arquitectura. En este caso en particular, los balnearios populares fueron concebidos como arquitectura que se iba a montar en el lugar de manera muy rápida con estos paneles y con una estructura en A que además permite la no existencia de parámetros verticales, o sea, de muros verticales, sino solamente los que dividen las cabañas. Entonces, era una arquitectura sin duda vanguardista para la época y sin duda también pensada constructivamente para ser rápidamente montados, como tú bien dijiste, a lo largo de Chile, con 17 ejemplos.
que los pabellones y las cabañas eran iguales, al igual que los baños y los comedores, pero la distribución espacial que tuvieron fueron muy diversas en estos 17 balnearios, porque todos se ubicaban en sectores naturales distintos, algunos muy cercanos, casi encima de las playas. em, y por lo tanto la distribución es lo que va variando, pero la estructura original de la cabaña en A, que se multiplica y forma pabellones, donde cabían 10 cabañas, y estos pabellones, a su vez, entre 7 pabellones, 5 pabellones, dependiendo mucho del lugar, se distribuían de manera distinta, por ejemplo, alrededor de canchas de juegos infantiles, o armando calles. Entonces se ubicaban como de distinta manera. Pero efectivamente fue una arquitectura bien vanguardista en términos como de lenguaje, podríamos decir, en ocupar este formato de la casa A, que es una casa que sabemos que existe en todo el litoral de nuestro país como una casa prefabricada de fácil montaje y que significó una imagen de segunda vivienda que se utilizó y que se venía utilizando desde los años 40. O sea, tenía su trayectoria, digámoslo así, pero esta multiplicación en varias cabañas que se apilaban en estos pabellones es algo totalmente nuevo. Y la idea de formar estos balnearios como especies de campamento, como un campamento, podríamos decir, como los campamentos scout o como una villa balnearia, también es algo bastante innovador, porque está hablando de la difusión del turismo social como un derecho social, eh, y que por lo tanto tenía una consecuencia arquitectónica de la vida en comunidad, de cómo vivir estas vacaciones en familia y junto a otros obreros que optaban a estas vacaciones eh, dadas por el Estado. Y un hecho bastante claro que en la época el salir, el vacacionar, que si bien tiene que ser un derecho, pero no era un derecho para todos. No era simplemente tengo unas ganas de irme, perderme 15 días con mi familia, mis niños, mi señora, a un balneario X, o a literalmente un balneario donde tú sales del lugar donde alojas y estás en la playa. eh, eh, Quizás pueda ser una obviedad, pero una obviedad que, no, que en ese tiempo era bastante vanguardista respecto a pensar en lo social, en el trabajador, en ese derecho al descanso o al ocio del que hablan. Exacto. Mira, las políticas sobre el derecho a las vacaciones están en Chile alrededor de 1930 con el Código del Trabajo. La verdad que Chile se alineó a las políticas sociales mundiales sobre el derecho al descanso como parte de la regulación del trabajo. Hay que pensar que antes, efectivamente, la revolución industrial provocó, ¿no es cierto?, un abuso de los trabajadores y por lo tanto empezó a existir una legislación que regulaba el trabajo, eh, por ejemplo, el trabajo de niños, de mujeres, el trabajo semanal como lo conocemos hoy día, las 8 horas de trabajo, todo eso es una larga trayectoria que tiene que ver con la regulación del trabajo. Y por lo tanto, la regulación del trabajo también regula el tiempo de descanso, el fin de semana, pero también las vacaciones anuales. Que las vacaciones pasaran a ser pagadas es algo nuevo que se da en los años 30-40, las vacaciones de 15 días remuneradas, digámoslo así. Y por lo tanto, desde ese momento empieza a existir una conciencia de que el otorgar esas vacaciones tenía que ir acompañado de programas sociales que existieron en los gobiernos anteriores a Allende y que más bien eran programas de entretenimiento, de llevar a las familias, por ejemplo, a un día al río o a la playa, pero la idea como de vacación en una villa, en un lugar específicamente creado, es lo novedoso. Y la verdad es que es también bastante vanguardista con respecto al contexto mundial. La preocupación por el derecho al descanso existe. Hay un texto que se llama El derecho al ocio, eh, de las ay, no me acuerdo muy bien el apellido, pero en el fondo él habla, ¿no es cierto?, que los obreros son explotados y que por lo tanto hay un derecho al ocio, hay un derecho al descanso. Pero como te digo, la idea de
arquitectónicamente y planificadamente, que eso tuviese una espacialidad, un lugar específico y unas ciertas, podríamos decir, comodidades, porque igual tenían cama, o sea, no eran carpas, sino que eran efectivamente, tenían mobiliario estas cabañas, tenían capacidad para 6 personas en cada una de las cabañas, o sea, un grupo familiar. Y eso es lo distinto. Y eso ya había existido en Europa, habían programas conocidos en Italia, en Francia, Croacia, o sea, en los distintos países europeos, sí existieron estos ejemplos. Y yo creo que es obvio o, ¿no es cierto?, natural que exista una cierta inspiración en los otros casos, que habían estado precisamente entre guerras, desarrollándose con mayor fuerza. En el libro menciona también como esta arquitectura para el encuentro, porque no es simplemente cada una tiene su pieza, no. Hay un lugar en particular donde está la familia. Exacto. Mira, los bañeros populares tenían una capacidad de entre 300 y 500 personas, o sea, eran bastante grandes, no eran pequeños, digamos así, o sea, tenían una buena capacidad. Cada familia utilizaba una cabaña, esa cabaña no tenía baño, los baños eran comunes y había un comedor comunitario donde también habían programas culturales asociados. Por ejemplo, había teatro, música, actividades deportivas, recreativas para los niños, y por lo tanto era como un programa un poco completo. Entonces, en cada cabaña cabía un grupo familiar y se distribuían en estos pabellones que era una cabaña al lado de la otra. Y estos pabellones tenían más o menos 10 cabañas, el pabellón completo, habían medios pabellones que tenían 5 cabañas y estaban los baños comunes para hombre y mujer, obviamente, y este comedor común donde se desarrollaban las actividades culturales y de entretención. Como te digo, era como eh, eran concebidos como, claro, como tú decías, una vida en comunidad en estos 15 días, muy sociales, compartiendo con todas las familias y haciendo actividades con todas las familias. También tomando, porque, claro, uno se refiere a esta medida hablándole al trabajador, pero no simplemente el trabajador, aquí son las familias, no es el trabajador, el proveedor que lleva la casa, sino la mujer que está como dueña de casa, como en el resguardo de la familia. Todos estaban incluidos en este paquete, en estas vacaciones. Exactamente, y de hecho se habla en los documentos que analizamos, se habla también de que la mujer no tenía que ir a trabajar y por eso habían cocineros, habían monitores que entretenían y por lo tanto no solamente el trabajador descansaba, sino que también la mujer se pensaba que no fuera a hacer trabajos domésticos a este lugar. Y claro, y sus hijos, por supuesto, o sea, era todo el grupo familiar. ¿Cómo fue el proceso de este rescate, de buscar esta información? Porque el libro está rico, es rico en fotos, en imagen, el papel también. Sobre todo hablar de la prensa, de cómo eran las casas, imágenes. ¿Cómo fue ese trabajo para armar el libro? Mira, lo que pasa es que existía a trabajos anteriores que desde la historiografía habían rescatado la historia de los balnearios populares. Y hay 2 sitios que son declarados Monumento Nacional como sitio de memoria, que es el caso de Puchuncaví y Santo Domingo, por el desastre, digámoslo así, que sucede después del golpe militar y el uso contradictorio que se les da después. Pero en estos documentos, en estas investigaciones que existían, no existía concordancia sobre la cantidad, ni el nombre, ni dónde estaban ubicados. Y nosotras como arquitectas, como parte de nuestra investigación, existió una búsqueda exhaustiva de estos, primero a partir de hacer concordar el lugar con el nombre que se les había, aparecen
en los discursos de Allende, cómo iban siendo nombrados y también en la prensa, y por lo tanto sabíamos dónde más o menos estaban ubicados. Entonces, lo primero, hicimos una búsqueda bien de detective privado, digámoslo así, de buscar la ubicación. Primero, a través de Google Earth, tratando de ubicar precisamente en los lugares y contraponiéndolos con imágenes aerofotogramétricas de la época, de los vuelos del año 77, creo que al 82, hay vuelos de fotografía en todo el territorio nacional y que permiten encontrar estos lugares. Como la distribución era tan especial y las cabañas también eran tan especiales, son bastante identificables en una fotografía aérea. Y luego de eso nos dividimos, Taise Gambarra y Francisca Evans, que son también investigadoras y autoras de este libro, nos dividimos geográficamente en los distintos balnearios para ir en búsqueda de esos lugares. En general están casi todos desmantelados, existen algunos que no, que son los que han pasado a manos de privados, y la mayoría pasó a manos de las Fuerzas Armadas, y por lo tanto fuimos a buscar cuáles eran los rastros, digámoslo así, que quedan de estos lugares. En algunos habían em, rastros de cabaña, radieres, cimientos, etcétera. Y por lo tanto hubo este trabajo como en varios sentidos. Y por supuesto el análisis de diario de la época, que permite también, en donde se comenta qué es lo que se realizaban en estos lugares. Uno también, y quizás también como poniendo este libro con el reflejo de hoy, uno piensa que qué espacio urbano más democrático es la playa. Y tomando también este conflicto de que muchas de las playas repartidas en el país tienen con los cierres de acceso, muchos se creen dueños del acceso de ese pedazo de tierra que da directo al balneario. ¿Cómo juega el libro respecto de la problemática que existe hoy? Mm, O sea, bueno, estos lugares, como esto estamos hablando de más de 50 años atrás, la verdad que se ubicaron en playas bastante deshabitadas. Se ubicaron en playas que hoy día están más habitadas, pero que en su minuto, si uno ve las fotografías aéreas que muestra el libro, están en la mitad un poco de la nada, estaban cercanos a centros urbanos o a pueblos, pero en general eran playas un poco vírgenes. Y efectivamente, como tú dices, la playa es un espacio democrático en el sentido de que es un espacio público, que en Chile existe la legislación que las protege como bien de uso público, y que por lo tanto todos los chilenos debiésemos tener acceso a todas las playas como un espacio público al que todos podemos acceder, y que además en términos como sociales podríamos decir que también es un espacio donde estamos como igualados en esta condición como de desprovistos de ropa, por ejemplo. Estamos más bien, ¿no es cierto?, livianos de ropa, livianos de cosas que nos identifican socialmente, y, y además en contacto con la naturaleza como un espacio de sanación también, que siempre fue concebido así, ¿no es cierto? El baño de mar, el baño de sol, el estar en la arena, ¿no es cierto? El estar relajado, tranquilo, donde los niños juegan, eh, donde no se necesita más que la naturaleza, hace que sea un espacio también, podríamos decir, democrático. En la actualidad, la ley de concesiones marítimas, que es la que establece que las playas son de bien de uso público y que existe un borde, ¿no es cierto?, entre las más altas mareas y bajas mareas, que es un espacio de todos los chilenos, efectivamente, bueno, la ambición de algunos puede provocar que como hay los terrenos que se ubican justo en los bordes, produzcan el difícil acceso a ciertas zonas naturales. Pero efectivamente en Chile existe una legislación que cuida y protege el borde costero para todos los chilenos. Lo que pasa es que, bueno,
En algunos lugares no se cumple por la falta de accesibilidad, pero hemos visto en este verano eh, algunas situaciones en que se solicita efectivamente a los propietarios de terreno otorgar el paso. Es una obligación otorgar el paso a las playas. Volviendo a estos balnearios, porque, bueno, te lo dije, lo mencioné al principio. Yo he escuchado estos balnearios populares como menciones que se hacen en libros cuando se habla de la historia de los 1000 días de la Unidad Popular. Creo que hay un documental y un cortometraje Sí, también, sí. Un que verano feliz. Un verano feliz y un cortometraje que se llama Balnearios Populares también. Sí. Eh, Hablar de la historia o de cómo existe este desmantelamiento cuando cae el gobierno del doctor Allende y se instala la dictadura. Bueno, Pinochet hablaba de una forma de adoctrinamiento, pero también es quizás la excusa de borrar todo lo que huela a unidad popular o una cuestión más inmobiliaria. No, lo primero, lo que tú, o sea, yo creo que, a ver, como eran playas, eran terrenos de bienes nacionales que fueron cedidos para crear los balnearios populares que eran administrados por la CUT. Por lo tanto, cuando llega el gobierno militar, obviamente vieron en estos lugares que eran en playas, en paisajes bellos, una oportunidad de confiscar las tierras y de quedarse con estos lugares y al mismo tiempo borrarlos para, en parte para borrar la historia, si hay bastante de eso, ¿no es cierto? De borrar las cosas que se hicieron bien también. Y, y por lo tanto se toman todos los balnearios, claro, y Pinochet dice en algunos de sus discursos que eran lugares de adoctrinamiento y, y es como un poco ridículo en el sentido de que eran lugares de vacaciones, o sea, eh, no sé, no pueden, o sea, no eran lugares de adoctrinamiento así, no eran lugares de adoctrinamiento, eran lugares de vacaciones para los obreros, punto y basta. Así que efectivamente fueron tomadas por las armadas, muchos de ellos hasta el día de hoy son espacios de recreación de las Fuerzas Armadas, o el caso de Arica es un espacio militar, o sea, efectivamente hasta el día de hoy la mayoría de ellos son de las Fuerzas Armadas. También fueron centros de tortura y hoy lugares de sitios de memoria. Claro, hay 4 de ellos que fueron centros de detención y tortura, que es el caso de Santo Domingo, Puchuncaví, Ritoque y Arica. Creemos que Lota. Y efectivamente existen testimonios y el caso de Santo Domingo de Puchuncaví son los más emblemáticos porque hay unas comunidades asociadas que han permitido declarar estos lugares donde también se cuenta también la historia en las mismas declaratorias de Consejo de Monumentos Nacionales, se puede ver la historia de estos lugares. De hecho, tenemos un artículo en el libro de Miguel Launer, que fue un arquitecto que trabajó en la creación de estos balnearios, y el texto que nosotros publicamos en realidad es el texto que él realiza para la declaratoria de Santo Domingo y que cuentan la historia tanto de los balnearios populares como del caso de Santo Domingo y cómo fue utilizado posteriormente en vínculo además con Tejas Verdes como un centro de detención y tortura. El caso Puchuncaví también tiene una comunidad que es la Corporación Melinca Puchuncaví, que también permanentemente hacen actividades y ahí en particular existe una cabaña que se puede conocer incluso. Uno que trabaja en el punto de que, quizás mirándolo bien desde afuera, uno habla del patrimonio y sobre todo de un patrimonio que uno puede ver que está ahí, que por hablar de Santiago podemos hablar de varios patrimonios bueno, respecto de edificios de conservación histórica.
En ese punto, ¿cómo se habla de un patrimonio como cualquiera de estos balnearios populares que, si bien algunos persisten, otros están reconvertidos en otra cosa y otros simplemente no existen? Exacto, exacto. Bueno, yo creo que por eso este libro es un aporte fundamental, porque no existía un libro que contara esta historia, que relevara estos 17 balnearios, que los encontrara, que los ubicara eh, en el espacio y que encontrara los rastros que existen hoy en esos lugares. El, eh, y, mm, y esa es una condición patrimonial también, podríamos decir, de memoria histórica, de realmente contar la historia de estos lugares. Esa es la primera, que es el relato, que es y además la constatación de una realidad, porque efectivamente hubo un intento de borrarlo. Eh, Así que sí, lo que pasa es que, eh, claro, es difícil. Yo creo que los casos emblemáticos de Santo Domingo y Puchuncaví son fundamentales en mantener viva también esa segunda historia de estos lugares, porque en el fondo lo contradictorio es precisamente como estas dos verdades que tienen estos lugares, que no se dio en todos, no todos fueron centros de detención, solamente 4, incluso 5. em, pero por eso el libro tiene esa relevancia, creo yo. Viniendo, lo estoy diciendo yo, pero creo que es así. Creo que el contar una verdad histórica y reconstruir con material documental la veracidad de su existencia es sumamente relevante. Y contar además la contradicción que existió desde ser un lugar de vacaciones, de vivir en comunidad, que fue creado para los trabajadores, para darle una mejor calidad de vida en sus vacaciones, versus esto otro, que es un centro de detención. Ahora, los dos. ¿Por qué la arquitectura resiste? Que también es una pregunta que se hace el libro. ¿Por qué la arquitectura puede resistir usos tan disímiles y tan contradictorios, ¿no es cierto? Tan complejos. Y eso también habla porque eh, ambas situaciones están hablando de una vida en comunidad, están hablando de una vida en común. Eh, y por lo tanto existe esta transformación que fue posible. Ahora, hay otros casos, por supuesto, Estadio Nacional, colegios, hospitales, también tuvieron una historia contradictoria. Y parte por esta idea de un poco de borrar una historia y, y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, dejar este manto terrible sobre estos lugares que fueron creados como con buenas intenciones y genuinamente, ¿no es cierto? Y como una respuesta genuina a esa carencia de dignidad de la época. Claro, claro, sí. Em, sí, es bien, bueno, y por eso el libro también tiene artículos, invitamos a gente a escribir. Miguel Launer fue uno de ellos, y dos artículos más, que también uno habla sobre memoria y el otro habla sobre el caso de Arica en particular, porque el caso de Arica es un caso específico que como que lo descubrimos realmente nosotros, no estaba dentro de lo que habíamos encontrado, y además fue un sitio de detención y por lo tanto que fue el Campín Las Machas. Y por lo tanto contar esa historia en particular nos pareció adecuado, y el caso también de reflexionar sobre memoria histórica y sitios de memoria, que es el otro artículo de eh, Carolina. Ay, perdón, dime tú el apellido que tiene el libro. Eh, Carolina Aguilera. O no te preocupes. Sí, Carolina Aguilera con el tema de memoria, y Miguel Maugart con el tema de Arica. Entonces invitamos a estas tres personas un poco para ir eh, tratando de también salvar otros temas, porque Miguel
Maugart es historiador, Carolina Aguilera socióloga, y por lo tanto intentamos ir cubriendo otras aristas que como arquitectas nos superaban, digamos así. Estamos conversando con Macarena Cortés, directora del Centro del Patrimonio Cultural de la Universidad Católica. Vamos a pasar de este a este, que es Paisaje Cultural de Chiloé, que es el libro 10º de esta línea de patrimonio editada por Ediciones UC y dedicado al paisaje cultural de Chiloé, que en 2026 cumple 200 años de la firma del Tratado de Tantauco, que la anexa al territorio y le quita el dominio español. Aquí, básicamente la misma pregunta que le hice en bajo el primer segmento. ¿Cómo nace este proyecto y este proyecto que se ve más grande respecto de la cantidad de este bicentenario chilote? Sí, bueno, este libro de Chiloé es un poco distinto porque efectivamente es un libro en que escriben 17 personas, o sea, es un libro que hay 17 artículos y hay más personas porque hay muchos artículos escritos por más de un autor. Y la verdad que este libro nace en este interés de conmemorar estos 200 años, intentando como que reunir todas esas voces posibles sobre este territorio tan particular y apuntando a reflexionar sobre la capacidad de Chiloé de transformarse en un paisaje cultural. El concepto de paisaje cultural es un concepto de patrimonio que no se focaliza en una obra en particular o un sector, sino en una cultura, en un paisaje en el cual está asociada una cultura. En nuestra legislación, hasta el día de hoy, no existe la declaratoria de paisaje cultural como tal, pero sí en otras partes del mundo, y por lo tanto el libro apunta a la creación de esa idea de paisaje cultural, porque Chiloé contiene dentro de esta isla, ¿no es cierto?, unas condiciones culturales que la hacen pensar que podría ser un paisaje cultural. Eso es lo que está apostando el libro. Y por ello se invitó a escribir a muchos autores que abordan la isla de Chiloé y sus distintas condiciones culturales, sociales, patrimoniales, arquitectónicas, territoriales, paisajísticas, etcétera, para otorgar esta visión un poco panorámica, completa, sobre este territorio. Y desde la mirada más arquitectónica, en uno de los artículos habla del uso de la madera, cómo la madera tiene poder, no solo en las iglesias, sino en la arquitectura total de Chiloé. Mm. Bueno, se llama que hay una escuela chilota que permitió la construcción de las iglesias de Chiloé, que son una enormidad, o sea, las que están declaradas son una porción de la totalidad de más de, creo que 100 iglesias que existen en toda la isla. Y por lo tanto, esta construcción implicó también que existiera la mano de obra especializada y también unos ciertos sistemas constructivos que permiten la generación de todas estas obras. Y por lo tanto, claro, ese es un artículo en particular del profesor Xavi de la Universidad de Chile, que habla sobre el uso de la madera. Pero así varios artículos que habla sobre el tipo de edificatorio en las iglesias de Chiloé de Antonio Xavi. ¿Dónde termina? Yo no conozco Chiloé, por eso quizá la siguiente pregunta. ¿Dónde termina el monumento y empieza la comunidad? ¿Y a qué voy con esto? Y aquí tomar las iglesias como patrimonio de la humanidad de la UNESCO, donde quizás se equilibra el uso cotidiano de los vecinos y quizás también las exigencias
de UNESCO para que estas obras, las iglesias, se mantengan donde están. Sí, mira, hay un artículo muy interesante de Felipe Gallardo que cuenta la historia de cómo lograron la declaratoria, porque la declaratoria no fue algo fácil, que UNESCO declarara estas 14, si no me equivoco, iglesias Patrimonio de la Humanidad. Fue una empresa importante que inicia y que se inició en la Universidad de Chile con un grupo de investigación que recabaron información y que en esos tiempos, imagínate que no existía lo digital y por lo tanto se dibujaron todas estas iglesias, se croquearon las iglesias, se dibujaron los sistemas constructivos, etcétera. Y fue una empresa muy, muy interesante. Ahora, obviamente, el mantener esas iglesias es sumamente relevante y es difícil porque en el fondo la madera tiene sus niveles de deterioro, ya sea por agentes de humedad, ¿no es cierto? La madera tiene podríamos decir, un envejecimiento mayor y por lo tanto la restauración de las iglesias es una tarea permanente. Y por eso, bueno, existe la Fundación Iglesias de Chiloé. Y por lo tanto, la comunidad y el uso de las iglesias es algo sumamente relevante, como tú bien dices. O sea, estas iglesias, si no se mantienen vivas con la comunidad que las cuida, con la gente que atiende a ellas, que las visita, y también todos los rituales asociados a la iglesia, como ahora hubo una fiesta del Nazareno en Quinchao. eh, por lo tanto, todas las fiestas asociadas a la iglesia también son sumamente relevantes. Entonces, no solamente como la iglesia, como tú bien dices, que es el monumento, sino la comunidad que, bueno, que como bien dice, las cuida. En ese sentido hay artículos interesantes sobre aquello, como el artículo del paisaje cultural de la comuna de Quinchao con las iglesias de Achao, Quinchao y Cahuach, de Eugenio Garcés, que habla también sobre esto, o el artículo de José de Nordenflit sobre la valoración patrimonial de Chiloé. Y y en particular el artículo de Francisca Borges sobre el Cabildo de Chiloé, que es una expresión social de cómo cuidan la comunidad estas iglesias, que se llaman los cabildos. Y por lo tanto está el monumento, está la comunidad, y por otro lado están las fiestas que están asociadas a cierta imaginería, que son las vírgenes, que son el Nazareno, que son como todas las imágenes, los altares que están asociados. Entonces es algo complejo. Y la idea también de que estas iglesias se encuentran vinculadas como un proyecto religioso de colonización, podríamos decir, de la isla a través de la religiosidad. Y en eso está el artículo, si no me equivoco, de Elvira Pérez y Fernando Pérez sobre la misión circular y el paisaje cultural de Chiloé, que la misión circular es la misión que establece, que va fundando estas iglesias en las islas y en el territorio con esta idea de colonización religiosa del territorio de Chiloé. Claro, en el fondo este paisaje cultural no consta simplemente del patrimonio tangible, sino del intangible. Eso construye el paisaje cultural de Chiloé. Exactamente, y en eso están asociados las fiestas, las ceremonias y también otras, otras cosas que aparecen desde la comida, ¿no es cierto? Pero también eh, desde una condición también más contemporánea. También hay artículos que reflexionan sobre el impacto del cambio climático, sobre las actividades económicas que actualmente potencian la isla y sustentan la isla, como las salmoneras, por ejemplo. Y por otro lado, también
quería comentarte dos artículos más, el de Eduard Rojas, que es Premio Nacional de Arquitectura, y que él habla en particular de los palafitos, que ya estábamos hablando anteriormente sobre la arquitectura en madera. Efectivamente, los palafitos, que son estas construcciones que se encuentran sobre el mar, en estructuras de madera que se posan sobre el mar y que al subir y bajar la marea van quedando en distinta altura con respecto a ese maritorio. Y él habla de esta arquitectura anfibia que habita estos bordes litorales de encuentro con el mar, y que son estructuras de madera que tienen que también ser reemplazadas y cambiadas constantemente por el deterioro que tienen. Y ese artículo es de Eduard Rojas, que se llama Sobre la tierra y el mar, el anfibio habitar de un barrio de Palafitos de Castro, que es muy interesante. Y el otro que te iba a nombrar es un artículo en particular de Bernardita de Vilat, Felipe Lanusse, Humberto Bonomo y Santiago Bernales, que realizan la digitalización 3D de una serie de iglesias de Chiloé. Estas iglesias, la digitalización tridimensional con láser scan es la tecnología más contemporánea que se utiliza para el registro patrimonial de obras relevantes. Y ese fue un trabajo que se realizó en el Centro del Patrimonio y que digitalizó, y que significa que escanear las iglesias para generar el registro más fidedigno al año de hoy de esas iglesias, y que permite ver y monitorear el deterioro que van sufriendo a través del tiempo. Y este levantamiento 3D que se realizó no solamente o no exclusivamente a iglesias que están dentro de la categoría de UNESCO, sino a otras que también tienen cierto valor y que por algún motivo no están dentro de la declaratoria, porque probablemente eran muchas, pero en el fondo también existe ese registro 3D a través de este proyecto que se realizó con la Universidad de Nottingham, y el artículo se llama Documentación 3D de Iglesias Patrimoniales de Chiloé. Mando también otro punto que mencionas como el patrimonio intangible, como las mingas, el traslado de casa. Claro. Quizá uno lo toma, quizá la mayor referencia de quien, la mía por lo menos, o de quienes verán es, no sé, cualquier reportaje en televisión o de la teleserie La Fiera, que estos son eventos, que son eventos sociales que reúnen al vecindario, la comunidad, respecto de trasladar una casa de un lugar a otro, que puede ser de una isla chiquita a otra isla chiquita. Volvemos como a esta construcción anfibia de mover una casa sin que le pase a esta absolutamente nada o que hayan que hacer cambios menores. Exacto. Claro, está el caso de la minga, está el caso de los palafitos, está el caso de las iglesias. Efectivamente hay una condiciones bien particulares. Por eso la idea de paisaje cultural, ¿no es cierto? Porque hay unas condiciones muy específicas en la iglesia, en la isla de Chiloé, sobre las condiciones arquitectónicas y materiales de estas obras en madera. Em, y eso, claro, como tú decías, está cruzado con condiciones intangibles, como es no sé, como la fiesta o la celebración de la minga en que se mueve esta casa, u otras, desde los, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? Este cocimiento que se hace en la tierra, eh, y Curanto. otros, el curanto, y otras que aparecen también en el libro, como la historia de la regata chilota, que también aparece ahí, o también expresiones culturales y musicales, poéticas musicales en Chile. Y en la condición más contemporánea aparece el Museo de Arte Moderno de Chiloé, que también es un museo bastante particular, que es un museo que tiene obras contemporáneas en unas estructuras de madera bellísimas. Acaba de inaugurarse, justo cuando estuvimos lanzando el libro, unas
exposición bellísima de arte contemporáneo de bastante vanguardia en unos galpones de madera espectaculares con unas cerchas y con, bueno, con tejuela de alerce, etcétera. Entonces sí, como tú dices, se van mezclando una cierta arquitectura con unos ciertos rituales que tienen que ver con las festividades religiosas, culinarias, artísticas, poéticas, musicales, etcétera. Así que todo eso, claro, se va combinando y formando esta condición cultural muy excepcional en el territorio chileno. Hace que sea esto muy particular, sobre todo hablando de, no sé, cuando se habla de Chile, y que en Chile está contenido casi todas las estaciones del año. En el norte puede hacer mucho calor, en el sur la humedad, mucho frío, pero la arquitectura del patrimonio se adapta a esos lugares. Volviendo al tema y también, y colgando la siguiente pregunta, en estos casi 200 años de historia en el bicentenario de Chiloé, porque en cambio, en tanto tiempo, claro, los pueblos pueden homogenizarse y ser iguales al del lado, o al del otro lado, o al de atrás, o al de adelante. ¿Qué hace que Chiloé, o esto bien, una opinión bien personal en todo caso, qué hace que Chiloé, a pesar de todo eso, siga siendo Chiloé? Mm. Mira, yo, a ver, creo que la condición insular, la condición de isla, es fundamental. Es lo mismo que pasa con Rapa Nui. O sea, la condición de aislamiento que produce el ser una isla hace que exista como una protección territorial de esa cultura. Eso es lo primero que diría. Por otro lado, está esta condición de paisaje bastante excepcional. O sea, ojalá vayas algún día porque el paisaje de Chiloé es un paisaje bellísimo. Es un lugar donde llueve permanentemente en invierno y se produce una vegetación y unos bordes costeros y una playa. Entonces hay una condición territorial que también hace que sea excepcional. Y por lo tanto, la cultura que existe en este lugar es una cultura que se valora, que se respeta. Hay un orgullo del isleño y del chilote por su cultura y por lo tanto el de preservarla. Nosotros cuando fuimos vimos o sea, eh, se hizo curanto, eh, o sea, hay muchas condiciones muy particulares que van sucediendo en cada una de las islas, en cada uno de los lugares, y eso tiene que ver con la preservación patrimonial de la misma comunidad que está orgullosa de esas condiciones. Eh, Están incluso los fuertes y el faro que se encuentra al norte de la isla, en Ancud, cerca de Ancud, que también habla de la resistencia que hubo desde los españoles que se quedaron en Chiloé. Por eso los 200 años son posteriores a los 200 años del continente, ¿cierto? Porque hubo una resistencia ahí eh, cultural por mantenerse ahí. Entonces, bueno, hay mucho de esto que aparece en el libro. También, por ejemplo, hablando de esta condición paisajística, hay un artículo bellísimo al inicio sobre la interpretación cartográfica histórica que muestra cómo se interpretó en términos de cartografías y dibujos desde los inicios a Chiloé, donde aparecen los volcanes, los bordes, cómo se interpreta esta isla a través de la cartografía, que habla precisamente de esta condición de isla y por lo tanto de protección, podríamos decir, de su cultura. En los minutos que nos quedan y ya quizás uniendo ambas conversaciones, ambos libros, hay un, hay un hilo rojo en ambos libros respecto de qué conversación debiera detonar ya con la publicación de ambos libros. Eh, mm, Mira, yo creo que
estos dos libros, que son el 9 y el 10, son parte de la colección del Patrimonio Cultural, que se edita en conjunto con Ediciones UC. En general, son libros que quieren avanzar en el conocimiento, que es la misión que realiza la universidad, y por lo tanto ir a esos bordes donde no hay necesariamente conocimiento, y por lo tanto ir más lejos. Yo creo que estos dos libros intentan ir más lejos de lo que convencionalmente se conocía tanto de los balnearios populares como de Chiloé, apostando a ir a esas fronteras del conocimiento, porque todos los dos libros y en general los libros de la colección son parte de investigaciones de docentes de las distintas facultades que están asociadas al Centro del Patrimonio, y por lo tanto son trabajos documentados con, podríamos decir, con fuentes documentales, con evidencias gráficas y documentales que hablan de trabajos serios y profundos. Eh, Eso diría. Ahora sí, en los 2 minutos que nos quedan, Macarena, quiero darle las gracias por la posibilidad de poder conversar acerca de estos libros. Tienen ese rescate, hablar de memoria, hablar de lugares que a lo mejor no conoces o de hechos históricos que no conoces, pero es un rescate para poder conversar. Eh, y es lo que debiera detonar, conversar, no sacarnos de lado quizá cualquier fanatismo mirando este primer libro o hablando de lo maravilloso que es la Isla Grande de Chiloé respecto de su cultura, respecto de su patrimonio, el intangible y el tangible. Em, ¿Qué más poder agregar? Macarena, estos minutos finales son suyos para que diga lo que guste. Sí, yo creo que, bueno, como te decía, los libros de la colección de patrimonio tenemos otros que van en distintos tiempos. Por ejemplo, hay un libro sobre Providencia moderna que habla sobre los edificios de vivienda de Providencia, otros que son de otros territorios, como un libro sobre Chillán o el Territorio sin Fronteras que habla sobre la Patagonia. Por lo tanto, el Centro del Patrimonio quiere otorgar visiones patrimoniales de contextos culturales y territoriales de Chile, poniendo en valor la experiencia de investigación de nuestros profesores y colaboradores. Nosotros queremos colaborar a la construcción histórica de la cultura de nuestro país a partir de los valores patrimoniales que la caracterizan. Es una colección que es difícil de realizar. Es un esfuerzo muy grande porque sabemos que hoy día las redes sociales, las cosas rápidas, nos llevan a una cosa mucho más instantánea y mucho menos reflexiva. Estos libros pretenden profundizar, hacen exactamente un poco lo contrario. Además, son en papel. Igualmente se pueden comprar online y tener en versión digital. Ambos están, y toda la colección está editada por Ediciones UC y está disponible en lea.uc.cl, que es la página web de Ediciones UC, donde se venden los libros tanto en físico como digital, y ahí pueden recibirlos y comprarlos. Bueno, la promoción está hecha. Vayan a lea.uc.cl o a su librería favorita por ambos libros. Y si no la tienen, exíjalo. ¿Qué más poder decir? Agradecerle a Macarena Cortés, directora del Centro del Patrimonio Cultural de la Universidad Católica y editora de Balnearios Populares 1970-1973, Patrimonio, Turismo y Memoria, y de Paisaje Cultural de Chiloé, ambos libros editados por Ediciones UC, que muy amablemente accedió a esta conversación con los practicantes de cultura. Mi estimada Macarena, muchísimas gracias. Gracias a ti, Humberto. Buena tarde y muchas gracias por la invitación y por la conversación que sin duda aporta y enriquece nuestra cultura. Por supuesto que sí, muchísimas gracias, ya que nos están viendo y escuchando. Gracias por estar ahí. Adiós.